Cuando me digas, Buenas tardes, profe. Cuando usted me diga nomás, no hay problema. dale nomás, dale nomás. Bueno, Chicos, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, hagan la pregunta, ¿sí? bueno, chicos, buenas noches, tardes, noches. Eh, Hoy vamos a continuar con lo que es operadores vectoriales. Vamos a ver cómo se aplica el operador NABLA a los diversos campos. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es divergencia y vamos a tratar de concluir con el práctico número 3. Por supuesto, como dijo el profesor, eh, pueden consultar, pueden hacer las distintas consultas que sea necesario. Así que bueno, vamos a dar inicio. No sé si ven la... Sí, se ve, Bueno, profe. bien, voy a agrandar para que... Bueno, vamos a recordar. La expresión que ustedes ven ahí es la divergencia de un campo. Justamente lo que ustedes tienen ahí es el operador Nabla aplicado a un campo. Ahora, yo pregunto, esta operación que tenemos acá, fíjense, a diferencia de cuando teníamos divergencia, perdón, gradiente, no había una operación de por medio, simplemente se aplicaba al operador y se obtenía un valor, ¿no es cierto? Lo que hace la divergencia es convertir un campo escalar a un campo vectorial, ¿sí? Fíjense que aquí tienen el operador por un lado, el campo por otro lado, y se hace un producto escalar, ¿no es cierto? Bien, seguimos entonces. Este sería el comportamiento de lo que resulta de aplicar el operador Nabla a los campos, o sea, utilizando el producto escalar. Tenemos primero que la divergencia del campo es menor a cero, y fíjense lo que ocurre. Ven, se ve como esos vectores que ven, que es como que se van acumulando hacia un punto. Por lo tanto, van formando como una especie de densidad. Acuérdense que la divergencia es el campo de densidad de fluido moviéndose de acuerdo al campo vectorial dado. En este caso, cuando la divergencia da menor a cero, estaría ocurriendo esto, o el efecto también que normalmente ustedes habrán visto ya en su apunte, también de sumidero, lo llama o se le denomina sumidero, por un lado. En el segundo caso, lo que está en verde, vemos cuando la divergencia es mayor a cero, ¿sí? Ese sería el análisis que ustedes tienen que hacer a medida que van realizando los cálculos. Por ahí seguramente en el práctico van a tener algunos cálculos, no les pide el análisis, pero para que ustedes sepan del comportamiento de ese operador con respecto al campo, ¿no es cierto? Fíjense que en este caso, con respecto a ese punto que estamos analizando, vieron que como que se van disipando los vectores. Entonces, es como que sería menos denso cercano al punto, sería menos denso el fluido, o las partículas es como que se van disipando. Por lo tanto, a ese efecto se lo denomina efecto fuente, ¿sí? Y por último tenemos la divergencia del campo igual a cero. Vieron que no, es como que no tienen una tendencia hacia cierto punto. Entonces, justamente esos tres análisis es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, y esto lo vamos a ver después en uno de los ejercicios que se los voy a plantear para que ustedes después puedan realizar el cálculo que estaría requiriendo uno de los ejercicios que están en el... Voy a dejar de compartir un momento, voy a ver si puedo mostrarles un video para que por ahí quede un poquito más claro este concepto. A ver, vamos a ver si puedo compartir unos videos. Si me dan un segundito.
Bueno, ahora vamos a ver si lo puedo mostrar en pantalla. ¿Me avisan, por favor, si ven el video? Sí, se ve. Bueno, fíjense cómo las partículas como que se van alejando del punto en cuestión, ¿no ven? O del campo en este caso. Entonces, cuando la divergencia es positiva, entonces, cómo era denominado, como le había dicho al principio? Fuente, bien. ¿Lo vieron todos, chicos? ¿Quedó claro? Bueno, vamos a dejar de compartir esto. Y voy a mostrarles otro video. A ver. Ténganme un poco de paciencia porque son los videos un poquito pesados, así que... Denme un segundo. Quiero que vean por el comportamiento, para analizar el comportamiento nada más, es por eso que... Denme un segundito ya. Se me entrecruza el video con el Zoom, por eso nomás es que estoy teniendo este pequeño inconveniente, ya vamos a solucionarlo. A ver, ahí puede ser que lo puedan ver. Me avisan si lo ven, ¿no? Pues, aparentemente no lo puedo reproducir. Bueno. Lo probé un par de veces, pero no sé que no. Tiene un pequeño inconveniente acá mi computadora para mostrarles. En todo caso, después yo le puedo pasar, son pequeños videos para que vean los comportamientos. Tengo también el comportamiento de cuando la divergencia es menor a cero, el efecto sumidero, y cuando la divergencia es igual a cero. Así que, bueno, qué lástima que no lo puedo mostrar porque así sería más... Bien, bueno. Continuemos entonces. Estamos. Seguimos entonces. Bueno, vamos a pasar a las actividades entonces, que eran del ejercicio número 6. Ahí me avisan si lo ven. Se ve, profe. Bueno, estas son las operaciones que están en el ejercicio número 6, donde el punto D nos indica que tendremos que hallar el laplaciano de un campo, ¿no es cierto? Ustedes generalmente el nombre por ahí les puede llegar a resultar desconocido, pero mi intención era que al ver los operadores puedan reconocer esto. Simplemente tienen que tratar de fijarse bien las propiedades, cómo se aplica, y se van a dar cuenta que simplemente con el hecho de aplicar ese operador, que es muy importante, se van a dar cuenta que por más que le den estos ejercicios que son por ahí algunos nombres que no les resultan muy conocidos, se van a dar cuenta que es solamente la aplicación, pero de diferentes formas a estos ejercicios que ustedes ven a continuación. Bueno, yo voy a anotar entonces acá en la hoja y vamos a desarrollar el ejercicio D, ¿no es cierto?
Así seguimos paso a paso como sería el cálculo. Entonces tenemos el campo f, x y z igual a 3x cuadrado por y menos 2y z cuadrado. ¿Ustedes lo tienen así también? Lo que les voy a pedir ahora, Sí, si profe, pueden fijar, creo que no activó su cámara. sí, ahí yo voy a activar. Ya, ahora sí. Ya, un momentito, me avisan si lo ven bien. Sí, ahora sí se ve, profe. Bueno, me van avisando por ahí, cuando yo por ahí normalmente me suelo apresurar, entonces por ahí para si quieren hacer sus capturas y demás. Bueno, el laplaciano es un operador también que se aplica a un cierto campo, ¿no es cierto? Se aplica dos veces. El operador nabla a una cierta función. Fíjense, por supuesto, ese punto significa algo. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros teníamos esta expresión que está dentro del paréntesis, ¿qué cálculo me representaba, que lo hemos visto anteriormente, con respecto a la función? Sin ninguno de los puntos, sin el puntito de producto escalar y sin el símbolo del producto vectorial. Tenía un nombre ese cálculo. A ver si se acuerdan. Bueno, si no se acuerdan, les recuerdo. ¿Se acuerdan que vimos gradiente? Gradiente, claro. Exactamente. Entonces, el laplaciano no es otra cosa que la divergencia, por esta cuestión, del gradiente. Entonces, para que ustedes puedan, para que no les resulte a nada que ustedes ya no hayan resuelto, lo que van a hacer es, primero, hallamos el gradiente de f, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, f mayúscula. Y eso consistía en hallar la derivada parcial de la función con respecto a x y luego la derivada parcial de la función con respecto a y, ¿cierto? Bueno, entonces acá ustedes me van a ayudar. Vamos con la derivada parcial con respecto a x primero. Ustedes pongan para identificar, ¿eh? Si se me pasó algún numerito, alguna variable, me avisan. Bueno, tenemos que hacer la derivada parcial de todo esto con respecto a x. Teníamos dos términos. Acá en este caso recuerden que la variable era... El segundo término es constante, profe. Claro, en el primer caso, fíjense, como estamos derivando, muy bien las acotaciones, ¿eh? Como estamos derivando con respecto a x, el segundo término es todo constante. ¿Por qué? Porque no está la x justamente en el segundo término. Entonces, lo que vamos a derivar simplemente es el primer término. A ver, me dicen cómo les quedaría. 6x por y. Muy bien, ¿eh? Veo que ya están bastante duchos con esto. Así que, bueno, quedamos entonces con la que la derivada parcial con respecto a x de la función es esta expresión. Ahora el mismo caso para la derivada con respecto a y, ¿no es cierto? De toda esa función, vuelvo a anotar por las dudas, yo directamente ya aplico en la expresión para que a ustedes no les cree confusiones. Y ahí, bien, si estamos derivando con respecto a y, ¿qué pasa en los dos términos? ¿Aparece la y? Aparece la y. Bueno, en el primer caso tenemos derivada de... Ahora en este caso, bueno, vamos a recordar que x es, en este caso ahora, la constante, y por lo tanto, y la variable. ¿Qué va a pasar en el primer término entonces? De acuerdo a la regla de derivación, derivada de una constante por una variable. La constante queda igual y la i queda como 1. Exactamente. Entonces, vamos a poner para que ustedes lo puedan ver. Es 1, sí, está perfecto.
Y en el segundo caso, ¿qué estaría ocurriendo? En el segundo término, 2z cuadrado quedaría. 2z, Z cuadrado perfecto, por 1, si quieren ponerlo también, no está mal. Muy bien. Eso porque recuerden que la derivada de una constante por una variable, recuerdan que era igual a la misma constante, igual a 1, ¿cierto? Bueno, simplificamos directamente 3x cuadrado menos 2z cuadrado. Muy bien, se ve que ya lo tienen bastante claro con respecto a lo que es la derivada parcial. Bueno, sepan disculpar por ahí que... Bueno, esta sería la hoja número 1. Ahora, ¿qué faltaría? Recuerde que tenemos 3 variables, ¿eh? Exactamente. Entonces, derivada parcial de esa misma expresión, 3x cuadrado y menos 2 y por z al cuadrado. Pues yo pongo entre paréntesis para que ustedes sepan que tienen que derivar toda esa función. Bueno, yo le voy a ir marcando acá con un recuadro para que después podamos armar el gradiente, ¿no es cierto? Bien. A ver si se acuerdan en el primer término. ¿Qué pasa con el primer término? El primer término, claro, queda 0. Queda 0. Bien. Recuerden no perder de vista el símbolo, el signo. En este caso, menos. ¿Y qué estaría ocurriendo en el segundo término? 4 y z creo que queda. 4. 4 y por z. Esa es la 1. Recuerden que, o sea, yo simplemente estoy haciendo un repaso ya de lo que ustedes ya habrán practicado. Es debido a la potencia, ¿no es cierto? Baja como el exponente tal cual está y se hace z a la 2 menos 1, que en todo caso nos queda directamente z a la 1 igual a z. Por lo tanto, esto va a ser igual a 4 y por z. ¿Estamos? ¿Se ve, chicos, esto? Sí, profe. Sí. Bueno, hagan su captura porque todavía falta la segunda parte, ¿no? Me van siguiendo. Esto ustedes ya lo trabajaron ya con el ingeniero, así que supongo que no es algo que sea desconocido para ustedes. Una vez que estén hechas las capturas, paso al siguiente paso, ¿sí? ¿Está? Sí, prosigan. Bueno. Les pregunto, ¿alguno de ustedes ya estuvo tratando de realizar? yo resolví ya, profe. Ah, bien. Bueno, si por ahí le da diferente, fíjense bien el signo o en todo caso me corrigen a mí si es que por ahí pude haber dejado pasar algún signo, ¿sí? Bueno, ya tenemos entonces el gradiente de f. ¿Qué nos falta? Que era, bueno, vamos a anotar acá. El gradiente de f, que es igual a 6x por y de y más, ¿cuál era el segundo término? La derivada parcial con respecto a y, ¿no es cierto? 3x cuadrado menos 2z cuadrado. Muy bien. Siempre aconsejo por ahí ponerlo entre paréntesis para que se sepa para que no se confundan después los términos. Y por último, fíjense que vamos a repasar que el último nos daba directamente negativo. Entonces automáticamente le ponemos negativo porque ya le va a cambiar el signo, ¿no? 4 y z. Sería de K, ¿no? Bien. ¿Qué estaría faltando para que esté completo el ejercicio? Ya que estamos hallando el operador laplaciano, el laplaciano de esa función. Al gradiente le aplicamos el producto escalar con el operador nabla. O sea, fíjense. Acuérdense que acá tenemos un producto escalar, ¿sí? Entonces, esta expresión también se la puede mostrar de esta forma, como con esta notación. ¿Sí? Habrán visto seguramente eso ustedes. También
hay otra simbología que seguramente también lo habrán visto, pero de todas maneras, el triángulo está invertido, el delta invertido, ¿lo ven? Que también significa el laplaciano. Bueno, vamos a separar ahora. Fíjense, la primera expresión vamos a llamarla M, a la segunda expresión vamos a llamarla N. Igualmente ustedes lo pueden llamar de la forma que a ustedes les resulte más sencillo, solo que, bueno, yo estoy utilizando lo que ustedes utilizaron en los ejercicios prácticos, que creo que era M, N y R. Hay libros donde ustedes pueden aplicar, por ejemplo, F1 también acá, F2 acá, o F3 acá también. Lo pueden hacer también, ¿eh? Entonces vamos a utilizar ahora la fórmula del gradiente, ¿sí? Perdón, la fórmula de la divergencia, perdón, estaba confundiendo de concepto. ¿Qué decía que teníamos que hacer? La derivada de M con respecto a X, ¿sí? Derivada de N respecto de Y. Ninguna dificultad para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Entonces, si N es esta expresión, si yo derivo nuevamente con respecto a X, ¿cómo me va a quedar? 6i. ¿Están todos de acuerdo? Sí, Sí, profe. Acuérdense que en este caso X la variable otra vez y Y sería la constante con 6. Entonces, estamos. Bueno, vamos a la segunda expresión, N. Ahora, estamos derivando parcialmente con respecto a Y. Fíjense acá. En el primer término de N, ¿hay alguna Y? Entonces, todo es constante, deriva una constante, 0, ¿sí? Ocurre lo mismo con el segundo término. ¿Están de acuerdo? Entonces, 0 menos 0, nos queda entonces que la derivada de n con respecto a y, derivada parcial obviamente, es igual a 0. En el último término, fíjense, estamos derivando con respecto a z, por lo tanto z es la variable y el resto es la constante. 4i quedaría. 4i. ¿Mantiene el signo? Pregunto. Sí, mantiene. Sí, profe, menos 4i sería. 4i. Entonces, de todo esto, yo voy a utilizar este que es el más utilizado. El laplaciano de esa función o de ese campo que vimos al inicio no es otra cosa que 6i menos 4i. ¿Cuál sería el resultado? 2i. 2i. Muy bien, porque se animan a contestar, o sea, participen, pregunten, chicos. En particular, acá no les da un punto para que ustedes lo analicen, pero bueno, el laplaciano recuerden que era una ecuación que estaba igualada a 0. Por lo tanto, a nosotros al darnos este ejercicio, este resultado no es igual a 0, salvo que analicemos el punto. Así que, bueno, ¿alguna duda con el punto D? Si quieren, hagan sus capturas. Mientras ustedes hacen sus capturas, yo vuelvo a compartir para continuar. ¿Me avisan, chicos? Bien. Vamos a seguir entonces. Bueno, vamos a compartir de vuelta Vamos a seguir con la guía de ejercicios. Bueno, en el punto... vamos a hacer un análisis. Yo les voy a dejar... se los voy a plantear nada más para que ustedes lo puedan hacer, porque se van a dar cuenta que no es algo difícil. Simplemente ustedes lo que tienen que hacer es analizar bien y después es la aplicación del operador Nabla para todos los casos, siempre y cuando aplicando convenientemente de acuerdo a la consigna. Bueno, en punto E nos dice comprobar que el campo B
es solenoidal para ese campo que ustedes ven ahí, ¿no? Es decir, vamos a poner el campo aquí. Bueno, recuerden que es X y Z, ¿no? Esto es X de Y más Y de J menos 2ZK. Ese es el punto E, ¿no es cierto? Antes que nada, solenoidal. Vamos a analizar qué significa eso. Yo igual el concepto se los voy a tratar de ponerles aquí para que ustedes después hagan el cálculo. ¿Cuándo se dice que es solenoidal? Fíjense que al principio yo estuve analizando cuando la divergencia era mayor que 0, cuando la divergencia era menor que 0 y cuando la divergencia era igual a 0. Repasando de vuelta, cuando era mayor que 0, habíamos dicho que era fuente, ¿no? Muy bien. Cuando era menor que 0, sumidero, ¿sí? Eso seguramente también lo habrán trabajado con el profesor Barreto. Y si es igual a 0, ¿qué pasaba? Claro, entonces, a eso se lo llama solenoidal, cuando la divergencia, en este caso vamos a hacer del campo B, ¿no es cierto? Es igual a 0. Ahí es donde llamamos nosotros solenoidal, donde no hay una tendencia del flujo con respecto a un punto, es decir, que no hay una tendencia a acumularse o a ser más denso o menos denso con respecto a un cierto punto. Entonces, fíjense acá. Si yo les pongo esta simbología, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tienen que hacer ustedes acá para saber si es solenoidal o no? ¿Qué operación es esta que ustedes tienen acá? La divergencia, profe. Exactamente. Entonces, es solenoidal si la divergencia, espero que entiendan mi letra, de B es igual a 0. ¿Se entiende? Entonces, les pregunto, tienen que hallar la divergencia de esta función, ¿cierto? Si nos da igual a 0, entonces decimos que es solenoidal. Si nos da mayor que 0, ya saben cuál es la denominación. Y si nos da menor que 0, entonces sabemos también ya la denominación. ¿Se animan a plantearlo solo ustedes? Así. Pero, o sea, adelantando ya, profe, da 0 porque la primera derivando en X sería 1, la segunda derivando en Y sería 1 y la última sería menos 2. Muy bien ese análisis. ¿Están de acuerdo con el compañero, chicos? Bueno, está perfecto ese análisis. Bueno, ahora, como ustedes ya están teniendo mucha práctica con respecto a esto, siempre hagan el análisis, porque si ustedes van al parcial y no le justifican, recuerden siempre que hay que justificar, háganle el análisis, verifiquen y bueno, y después lleguen a la conclusión. Así que bueno, ¿se entendió entonces, chicos, esto? ¿Les puedo dejar como tarea? Sí. Bien. Pasamos entonces al F. En el F tenemos dos ejercicios. Tenemos el F1 y el F2. Voy a anotar el F1. F1. ¿Qué consistía? F de X y Z igual a X cuadrado menos Y al cuadrado más 2Z. ¿Está bien? Bueno, acá nos pide que comprobemos si las funciones son armónicas. ¿Sí? Bueno, ¿ustedes leyeron o en la teoría o
¿Lo vieron en alguna parte cuando una función es armónica? Les pregunto, si no, ¿alguno de ustedes ya estuvo adelantando? Bueno, si una función es armónica cuando el laplaciano me da igual a cero. Es decir, que nabla al cuadrado de esa función, eso da igual a cero. ¿Se entiende? Lo vamos a plantear un poquito para que no hayan dudas. O sea, lo que ustedes tienen que hacer es lo mismo que ya habíamos realizado para el primer ejercicio cuando hallamos el laplaciano de esta función. La única diferencia es que ustedes tienen que comprobar si eso me da igual a cero. Eso es todo. Es decir, primero, lo que van a hacer ustedes es calcular el gradiente de f o, claro, el gradiente de f o también planteado con el operador nabla. ¿Ven? Gradiente de f sin el punto, ¿ven? Ustedes de ahí van a obtener una expresión. Y luego vuelven, en el segundo paso lo que ustedes van a hacer es la divergencia de ese gradiente y eso a mí me tiene que dar igual a cero. Toda esta expresión, recordemos que es el laplaciano. Bueno, no sé si ya no me alcanzó casi el espacio, pero ¿se animan a probar ustedes o si quieren les adelanto algo? Como a ustedes les parezca. Es una función muy sencilla. Vamos a analizarlo si quieren, la primera parte, ¿sí? ¿Alguien ya lo resolvió? Profe, ahí, o sea, ahí cumpliría la función, o sea, es una función armónica porque ya hacer la divergencia, digamos, al derivar de vuelta, me quedarían dos constantes. Al restarlas, esas me darían cero. Sí. Claro. Por supuesto, siempre que ustedes siempre, o sea, fíjense que ya muchos ya se dan cuenta con el simple hecho de mirar la función, ¿ven? Eso está bueno porque ya ustedes, si ustedes van a realizar después el análisis, ya les permite a ustedes saber a qué resultado tiene que llegar. Los demás compañeros, acá yo veo que están participando unos cuantos, yo quisiera saber si los demás están entendiendo, porque si no lo desarrollamos, ¿eh? Lo desarrollo un planteo adelante un poco y después le dejo para que ustedes lo planteen solos. Simplemente es aplicación del operador Nabla. Eso es lo fundamental. Ustedes tienen que saber cómo aplicar el operador y no van a tener ningún inconveniente. En este caso, como ya lo hicieron las capturas, chicos, les pregunto por las dudas. Sería la hoja número 3. Voy a empezar el ejercicio y después les dejo a ustedes para que lo finalicen, ¿sí? Sí, profe. Bien. Bueno, lo primero que ustedes van a calcular es el gradiente, ¿no es cierto? Gradiente de f. Y lo primero que van a hacer es, bueno, derivada parcial con respecto a x de la función. En este caso, nuestra función va a ser x cuadrado menos y al cuadrado más 2z. Y eso a ustedes le va a dar una de las expresiones ya de gradiente. Segundo, van a hacer la derivada de la misma función menos y cuadrado más 2z con respecto a y, ¿no es cierto? Y por último, derivada con respecto a z de esa misma función, ¿sí? Van a obtener el gradiente. A ese resultado, ustedes lo que le van a hacer es aplicarle la divergencia de lo que ustedes obtuvieron ahí, en este caso, el gradiente de f, que eso es igual al laplaciano, ¿cierto? De f. Y si me da igual a 0, entonces es armónica.
¿Se entiende lo que hay que hacer, chicos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Puedo continuar entonces con el siguiente? Sí, profe, continúen un poco. Bueno, esta sería la hojita número 4, para que ustedes tengan una guía, hagan su captura y continuamos con el siguiente. Bien, este lo vamos a analizar desde la presentación. Vamos a ver si... A ver si lo pueden analizar. Bueno, en el punto G nos pide también comprobar que la siguiente función, ahí les da la función que tienen que analizar, es irrotacional. Ustedes estuvieron resolviendo en la clase, en la última clase con el ingeniero Escuirana, el rotor o el rotacional de una función o de un campo, ¿no es cierto? Fíjense la palabra irrotacional. Acuérdense que es el cálculo del rotor o el rotacional es justamente la rotación que se produce con respecto a un cierto punto del campo, ¿no es cierto? O sea, las partículas van a girar en torno a ese punto. Si yo les digo irrotacional, ¿qué tiene que ocurrir acá? Exactamente. Entonces, acuérdense que yo les voy a anotar acá para que la fórmula del rotor era similar al de la divergencia, con la diferencia de que el operador es diferente, ¿lo ven? Acá tenemos un producto vectorial. Entonces, el rotacional del campo, para que sea irrotacional, me tiene que dar igual a 0, así como me dijo el compañero. ¿Sí? ¿Se entiende esa expresión, chicos? Creo que usaron esta también, si es que no me equivoco, que es nabla vectorial F, también es válido, igual a 0. Entonces, para que una función sea irrotacional, el rotor de esa función debe ser igual a 0. ¿Se animan a plantearlo? Recuerdan que ahí tienen que, ¿se acuerdan la expresión que tenían que hallar el determinante, ¿no es cierto? Ponían las componentes, ponían la función y ponían el operador, las componentes del operador, ¿se acuerdan? Bueno, voy a ver si lo puedo anotar aquí. Y por un lado, J, K, acá creo que iban los componentes, F1 creo. Último, bien. Sí, Muchas profe, gracias. Primero iba el operador, ¿no? Muy bien, sí, señor, sí. Efectivamente es así. Sí. Entonces, acá serían los componentes del operador, ¿no es cierto? Primero con respecto a X. Muy bien, chicos, eso es importante. Fíjense si no le va a ocurrir lo que me ocurrió a mí, que le estaba por hacer al revés la expresión. Y bueno, acá voy a borrar para que pueda poner toda la expresión. Y por último, bueno, en mi caso, yo normalmente en los libros he encontrado F1, F2, y por último F3. Vamos a hacerle tienen que hallar esa determinante y les va a quedar, ¿no es cierto?, el
rotacional del campo. Eso a ustedes, voy a ver si lo puedo acomodar a esto, porque si no me va a complicar acá. Así les puedo hacer completo la expresión. Eso entonces me tiene que dar igual a 0, ¿sí? ¿Se animan a plantearlo solos? Bueno, recuerden que teníamos que anular las filas, las columnas, eso lo habrán visto seguramente en álgebra, para hallar las determinantes, ¿cierto? Así que bueno, si van a hacer una captura de esto, yo les dejo unos segundos para que lo hagan y continuamos, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, vamos a continuar entonces. Veo que están atentos, así que eso es muy importante. Bien, vamos a ver. Bueno, el punto número 7, el que sigue a continuación, se lo denomina diferencial total, que seguramente ustedes habrán visto una introducción, que lo vamos a ver después de esto. Hay un ejemplo resuelto ahí que está de la bibliografía con la que ustedes se están manejando, que es de Larson. Antes de realizar, yo quiero recordarles, fíjense, estas son algunas de las derivadas que ustedes están trabajando, que lo habrán trabajado en el análisis matemático. Fíjense, tienen una función con un exponente 4, y bueno, por la regla de derivación, ustedes lo que obtienen es 4x a la 3, ya lo tienen bastante claro. Y fíjense acá, cuando ustedes hablan de diferencial, es una derivada, pero con la diferencia que al finalizar ustedes obtienen esa derivada, pero con un diferencial al final. Lo que ustedes hacen es, fíjense, derivada diferencial de y con respecto al diferencial de x, es esa derivada, pero esta expresión diferencial x, nosotros como está dividiendo, lo pasamos multiplicando y nos queda la diferencial definida. Y así con los otros ejemplos, fíjense, acá tienen la... ¿están viendo, chicos, la pantalla, eh? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces aquí tienen la función y igual a 5 por el seno de x, la derivada de esa función es igual al mismo 5 por el coseno, por regla de derivación. Recuerden que la derivada del seno al coseno, hacemos la expresión diferencial de y con respecto a x. Recuerden que esto es diferencial en una variable, ¿no es cierto? Pues estamos diferenciando con respecto a x nada más. Aplicamos el resultado de la derivada que obtuvimos, y este diferencial, al estar dividiendo, porque recuerden que una fracción representa una división, lo pasamos multiplicando al otro miembro y obtenemos la expresión diferencial de esa función inicial que teníamos al principio, ¿sí? Y así con todos. Aquí tienen varios ejemplos para que ustedes lo puedan ver. Esto es a manera de introductoria para que recuerden lo que vieron en el análisis matemático 1. Cuando hablamos de diferencial total, ya estaríamos trabajando de otra manera, ¿sí? A ver, voy a borrar esto. ¿Quedó claro esto? Esto es sencillo, así que no creo que hayan tenido inconveniente. Acá yo les dejé 2 ejemplos más para que igualmente ustedes lo puedan ver después. Si quieren hacer sus capturas para tener como ejemplo, les espero unos segundos y continuamos. ¿Lo hicieron, chicos? Ya está. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora sí pasamos al ejercicio número 7, que habla de diferencial total. La consigna dice hallar el diferencial total para cada una de las siguientes funciones.
Fíjense que lo que ustedes tienen acá, el diferencial total de z, y les da una función, ¿lo ven? Esta sería la expresión que ustedes tienen que utilizar para realizar el cálculo, ¿ven? Cuando estamos hablando de una diferencial, cuando hablamos de dos variables, ¿lo ven? Fíjense, ¿se acuerdan que cuando tenían de una variable me aparecía simplemente una expresión, a ver si me acuerdo, que era diferencial de y, por ejemplo, era igual a 2x, bueno, disculpen por ahí la caligrafía, diferencial de x, ¿no es cierto? Ahora, como ya estamos haciendo una diferencial, pero ya de dos variables, fíjense que tenemos una suma de dos derivadas parciales y me aparece otra vez el diferencial de x y el diferencial de y. No sé si lo ven. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, lo único diferente que van a hacer ahora es, en esta fórmula, fíjense, en el ejemplo, ahí le estamos, en el ejemplo mismo, acá por supuesto no está todo completo desarrollado, pero igual lo vamos a hacer, no se preocupen, yo les muestro manera de ejemplo esto. Se hace entonces la derivada de z, derivada parcial, ojo, bueno, cuidado con el signo siempre, acá tenemos derivada parcial de z, diferencial x, ¿ven? Y luego tenemos derivada parcial de z con respecto a y, diferencial de y. Y fíjense, luego de haber realizado esas derivadas de la función z, lo que hacen es agregar el resultado de lo que nos dio la derivada parcial, ¿no es cierto? Con respecto a x primero, diferencial x, y asimismo también cuando se deriva la función con respecto a y, pero ya vieron que me aparece el diferencial y. Si hubiese habido una tercera variable, simplemente lo que ustedes a esta expresión le tendrían que agregar es, bueno, una diferencial de z, ¿no es cierto? Respecto de derivada parcial de, perdón, bueno, va a coincidir justo z, pero bueno, hubiese sido z, vamos a ponerle z1, vamos a ponerle para diferenciar acá, y hubiese sido un diferencial z acá, pero acuerden que no es diferencial, no es una derivada parcial, ¿sí? Así que esta es la expresión con la que ustedes van a trabajar. Inclusive los ejercicios que ustedes tienen son sencillos, no son complicados, así que vamos a desarrollar uno. Bueno, lo propio ocurre aquí también abajo. Fíjense que es una función más sencilla. Tenemos una función w, cuyos componentes son x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado. Se hace la derivada parcial de w con respecto a cada una de estas variables. Vieron que aquí aparece el diferencial z en este caso. Y se obtiene la diferencial de la derivada parcial de la función. Voy a escribir para que... está medio... ¿Lo ven bien, chicos? Porque está un poquito chico del apunte. Este es lo que ustedes tienen en el apunte. Así que se hace la derivada parcial de esta expresión x cuadrado. Vieron que por derivada ustedes saben que me da 2x. Con respecto diferencial x. Lo mismo ocurre con la derivada parcial de y al cuadrado. ¿Ven? Pero me aparece en este caso el diferencial y por último la expresión de z cuadrado, que es igual a 2z, diferencial de z. Entonces, esta expresión final es lo que nosotros encontramos al realizar el cálculo de una diferencial total, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el ejercicio que ustedes tienen ahí a continuación. Vamos a hacer en conjunto porque yo calculo que ustedes ya lo habrán practicado. Fíjense, ustedes tienen esa función z de x, y. Voy a anotar aquí para que... de a la x por y. Bueno, si ustedes tienen z de x, y, automáticamente ustedes tienen que sacar dos diferenciales. ¿Cuáles son esos diferenciales?
Recuerden cuando teníamos dos variables, ¿ven? Diferencial X y diferencial Y. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tengo que hallar. ¿Cuántas derivadas parciales tengo que hallar aquí? Dos derivadas parciales. Muy bien. Bueno, antes de continuar, fíjense que ustedes tienen el logaritmo natural de este argumento. Antes de continuar, ¿sí? Vamos a tratar de simplificar esto para que les resulte más sencillo el cálculo de esta derivada, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que decir 8 por el logaritmo natural de e a la x, todo esto elevado a la cuarta. Eso por un lado, por i. O si no, también lo pueden hacer de esta forma. 8 por i y todo esto por el logaritmo natural de e a la x, que vendría a ser el argumento del logaritmo, todo esto elevado a la cuarta. También es válido. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, seguimos hablando, estamos haciendo simplemente simplificaciones, todavía no entramos a lo que es las derivadas parciales ni la aplicación de esa fórmula que acabamos de ver al principio. Esta expresión, presten atención a esta expresión que ustedes tienen ahí, el logaritmo natural de un exponencial. El logaritmo con el exponencial, ¿qué son entre ellos? ¿Cómo son? Si yo le digo logaritmo natural de un exponencial, ¿qué da como resultado en la calculadora? Logaritmo natural de e, por ejemplo. Vamos a analizar eso para que ustedes sepan lo que yo voy a hacer después, a continuación. Si ustedes tienen e aquí, ¿cierto? ¿Cuál sería el exponente si no tiene ningún exponente aquí? ¿Cuál sería el exponente? 1. Muy bien. Entonces, si yo les digo el logaritmo natural de un exponencial, el resultado a mí me da 1 porque son operaciones inversas, ¿sí? Uno es inverso del otro. Justamente el exponente es lo que me va a quedar aquí. Entonces, si yo quiero aplicar esta propiedad en este caso, a ver si me saben decir, 8 por, vamos a hacerle acá al costado para que no mezcle cosas que después al finalizar ponemos la simplificación. Si yo les digo el logaritmo natural de e a la x, ¿cuál sería mi resultado? X. 1 sobre e a la x. La x, muy bien. O sea que este sería el resultado debido a esta propiedad. ¿Ven? Es la propiedad de los logaritmos. ¿Sí? Entonces, de todo este logaritmo, a mí me va a quedar solamente x. ¿Ven? A la cuarta. Por i. O también 8x a la cuarta por i. ¿Vieron cómo se simplificó? ¿Vieron cómo se hizo más sencillo ahora? Este sería el ejercicio 7.e. ¿Sí? Bien. Entonces, esto sería la simplificación para que a ustedes les resulte más fácil, ¿no? ¿Vieron que lo entendieron? Comparta la pantalla, profe. ¿Perdón? Comparta la pantalla. Sí. A ver, dejo de compartir un ratito la presentación para que ustedes puedan, porque sé que hay algunos que tienen celular y se les complica, así que ya un momentito, ya creo que dejo de compartir y así toman nota. Acuérdense que en cámara está, ¿no? ¿Se entendió este procedimiento? Sí, señor. ¿Entendió? Muy bien, muy bien. Entonces, lo que antes era 8 por el logaritmo natural elevado a la cuarta de e a la x por i, ahora se convirtió en esta expresión. Entonces, ya podemos hacer la derivada parcial de 8x a la cuarta por i con respecto a x primero, ¿sí? A ver si alguien me dice cuánto da esto. 32x al cubo y. Muy bien. 32x al cubo por i. ¿A todo le dio igual? Muy bien. Ahora vamos a hallar la otra derivada parcial.
de la misma función otra vez. ¿Vieron que se resulta más fácil? 8x a la cuarta, otra vez por y. A ver si me dicen el resultado. 8, perdón. 8x a la cuarta. X a la cuarta, claro. Muy bien. Recuerden que es para recordar nada más que todo esto es constante, todo esto es variable, y nos quedaría como resultado 8x a la cuarta. ¿Está? Este creo que era la hoja número 5. Y ahora sí, ya tengo todo lo que necesito para aplicar la expresión que tenían al principio. Para que lo puedan ver bien, lo voy a hacer en otra hoja, para que no... Hoja número 6. Vuelvo a recordar la expresión. A ver un poquito. La expresión de la diferencial total. No confundan derivadas parciales. Esto es diferencial de z. Igual le voy a volver a poner la fórmula para que no se la olviden. Es igual a la derivada parcial de z con respecto a x. Todo esto por el diferencial de x más la derivada parcial otra vez de z con respecto a y por el diferencial de y. Vieron que diferente es derivada parcial de diferencial. Eso tengan cuidado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Es reemplazar simplemente. A ver si me dicen cuál es la derivada parcial con respecto a x. ¿Cuánto era que les dio? 32x al cubo por y, por un lado. Y acuérdense que tiene que ir la expresión diferencial x, ¿sí? Eso no se olviden, ¿eh? Más, ahora, ¿cuál era la derivada parcial de z con respecto a y? 8x a la cuarta. ¿Y qué diferencial iría en este término? Diferencial y. Muy bien. Bueno, entonces, esa diferencial, ustedes creo que tenían varios ejercicios para hacer. Yo les mostré este porque con el profesor acordamos que este sería el ejercicio que por ahí podría llegarles a complicar un poco, con el profesor Medina, ¿no es cierto? Mientras hacen sus capturas, yo voy a buscar en la guía donde había quedado esos ejercicios para recordarles nada más. A ver, un momentito. Hicieron una captura, chicos, ¿no? Bueno, simplemente lo que quería era mostrarles las otras actividades que quedaron pendientes para que les dejo para que ustedes perdón, lo puedan ir resolviendo. A ver si puedo compartir la pantalla. Ahí no sé si se ve, chicos. Fíjense que el que resolvimos, fíjense, es este, ¿no? El E. Las otras son funciones más sencillas. A ustedes les quedaría el B, el C para practicar, el D, ¿no es cierto? Acá tenemos otra función con logaritmos. Y fíjense que al finalizar hay una aplicación ahí de una de las, en donde se aplica esa expresión. Fíjense que estamos relacionando el radio con la altura para poder sacar un volumen, por ejemplo. Y vieron que aquí se ocupa exactamente la misma expresión, con la diferencia de que las variables que ustedes van a utilizar van a ser otras. Por eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Así que, bueno, les dejo eso para que lo estudien y puedan resolver los otros. Porque, en definitiva, lo que ustedes tienen aquí son derivadas parciales aplicados a una expresión, ¿sí? Vamos al otro ejercicio, ¿sí? A ver. ¿Pudieron hacer sus capturas, chicos,
Bueno, Sí, profe. sí. Bueno, sí, estamos. Saqué ahí para compartir por algunos y por ahí con el celular le aparece la pantalla, entonces así puede sacar la captura. Bien. Vamos a volver a compartir entonces y vamos a pasar a la actividad que sigue, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Bueno, se ve, si es que por ahí no se alcanza a ver bien, voy a tratar de agrandar un poquito para que... Acá tenemos derivación de funciones compuestas, sería el punto número 8, ya finalizando ya casi con el ejercicio, con la guía de trabajos prácticos, que se tornó un poquito ya con varios ejercicios bastante, bueno, no largos, sino que tenía varias cosas que calcular, ¿no es cierto? Y nos encontramos nuevamente aquí con otra expresión. A ver un poquito. Derivación de funciones compuestas. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de funciones compuestas, hablábamos de la regla de la cadena propiamente dicho, que se aplica, recuerden que ya lo estuvieron haciendo en varios de los ejercicios, que se aplica la derivada de afuera para adentro, ¿se acuerdan? Se derivaba primero lo que estaba afuera y así sucesivamente. Estamos hablando de una función compuesta. En este caso, fíjense que aparece otra expresión más, que es la que ustedes ven aquí, en donde ya ustedes aplicando esto, ya estarían aplicando la regla de la cadena para diferentes funciones. Vieron que acá tenemos, por ejemplo, la derivada de la función con respecto a t. Fíjense, nos dice una función es diferenciable de x de y si g de t y h de t, que serían las otras funciones que estaríamos componiendo con respecto a esta función primaria que nosotros tenemos, que es la que llamamos w, ¿sí? Y automáticamente les dan una fórmula. Ustedes lo que tienen que hacer es sacar otra vez, nuevamente, si ustedes observan acá, una derivada parcial, y en este caso, a diferencia de la expresión anterior, ahora ustedes tienen que sacar una diferencial. Anteriormente ustedes tenían diferencial nada más y se expresaba la diferencial total como una diferencial. Ahora lo que van a obtener es una derivada aplicando derivadas parciales y componiendo esa función de acuerdo a estas dos variables que ustedes tienen. Fíjense que en este ejercicio que ustedes tienen como ejemplo, a ver si les da la función primaria que sería esta y les da el valor de x, fíjense, donde x es igual al seno de t y y es igual a e a la t. Lo que está ocurriendo aquí está parametrizando. Ese t sería un parámetro con el que ustedes tienen que analizar y después aplicar esta expresión que ustedes lo ven mejor acá, ¿no? Si bien acá no muestra, lo que hacemos primero, lógicamente, es la derivada parcial de esta función, ¿vieron? Con respecto a x, luego la derivada parcial con respecto a y, que eso sería lo primero que ustedes van a hacer, pero también lo que tienen que hacer es la derivada, como ustedes tienen y acá, entonces lo que van a necesitar es el diferencial de x, no sé, bueno, y dije, perdón, diferencial de x. Ustedes lo que tienen que hacer es el diferencial de este con respecto al parámetro t, ¿no es cierto? ¿Ven? Y ahí tendrían compuesto el primer término. Lo mismo va a ocurrir con el segundo término. Es la derivada parcial de la función con respecto a y, y lo mismo. Si y es igual a esto, entonces el diferencial de y con respecto al parámetro t, bueno, disculpen que un poquito desprolijo, pero la idea es que se entienda al principio, pero igualmente lo vamos a desarrollar después. Vamos a hacer uno de los ejercicios que están. Bueno, entonces ustedes tienen que, en este caso, ¿cuántas derivadas tienen que hallar? Tienen que hallar 2 derivadas parciales y 2 diferenciales.
En este caso, a ustedes les da el valor del parámetro, ¿ven? Y en los ejercicios que van a hacer a continuación, ustedes lo pueden analizar cuando t igual a 0, t igual a 1. Si bien no les hace esa aclaración acá en la consigna, pero lo pueden analizar, pero acá la idea es que ustedes apliquen bien esta fórmula que ustedes tienen ahí, ¿sí? Bueno, borro esto y vamos a realizar uno de los que ustedes tienen en la guía. Cuando realicemos juntos se van a dar cuenta que no es nada complicado, así que bien, yo voy a pasar a la otra página, así ven el ejercicio, yo anoto y después comparto el... ¿Hasta acá, chicos, alguna duda? No, profe, todo bien. Bien. Entonces, vamos a tomar yo voy a anotar primero y después dejo de compartir para aquellos que están con el celular, que yo sé que por ahí se les complica por el tema de que al estar compartiendo se ve que... Entonces, para que puedan ver directamente la cámara. Así que bueno. El punto B vamos a desarrollar rápidamente, donde me dice que z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Más y solamente, no es x al cuadrado. Y nos hace esa aclaración, que x es igual a t, fíjense, y es igual a t al cuadrado, ¿sí? Esas son las acotaciones. A ver un poco si me... ahí está, sí, está bien. Bueno, dejo de compartir. Bien. Y ahora, fijen en donde dice cámara para que puedan... bueno, en este caso, vamos a anotar la expresión que vamos a utilizar. A ver si me ayudan. Era diferencial. En este caso, como estamos analizando z, ¿no es cierto? Diferencial de z con respecto a t, ¿no es cierto? ¿A qué era igual? Primero, la derivada parcial de z con respecto a x por el diferencial, ¿sí?, de x con respecto al parámetro t. Segundo término. Yo le vuelvo a copiar por las dudas, por ahí si no se vio bien en la pantalla anterior donde saqué de la guía de trabajos prácticos. Derivada de z con respecto a y por el diferencial, en este caso de y, con respecto al parámetro t. Vieron que al finalizar siempre estamos derivando con respecto a t y justamente la expresión general nos da justamente la derivada de la función con respecto a t. Bueno, primero, vamos a hallar las derivadas parciales, ¿sí? Bueno, en realidad yo acá anoto primero para trabajar, bueno, en este orden, pero recuerden que ustedes pueden trabajar en el orden que a ustedes les resulte más cómodo, ¿no? ¿Cierto? Por ahí a lo mejor al tener x e y ya acá en el principio, ustedes ya hallan la diferencial y bueno, pero es para tener un orden por ahí, o sea, no está de más, porque a fin de cuentas siempre vamos a llegar a esta expresión final, ¿sí? Bueno, las derivadas parciales, entonces, derivada de x cuadrado más y con respecto a x, rápidamente, ustedes ya me van a decir cuál es el resultado. 2x, porque justamente recordamos que y es la constante. Ahora, derivada de esa misma función, x cuadrado más y respecto de y. Ahora estamos hallando las derivadas parciales en un principio, ¿sí? Esto me da 1. Bueno, ya tengo las derivadas parciales que son estas, con respecto a x y con respecto a y. Ahora, ¿qué tenemos que hacer el diferencial ahora? Porque tenemos ya, fíjense, las componentes estas, derivadas parciales, ya tenemos. Ya hemos calculado rápidamente que supongo que no tuvieron dudas a la hora de realizar esto, ¿no? Entonces, vamos a volver a anotar acá. Voy a separar acá para que no se nos mezcle. Segundo, si x es igual a t, el diferencial de x con respecto a t, ¿a qué va a ser igual?
la derivada, si x es igual a t, x', ¿cuánto es? Claro, si ustedes tienen una variable, acá acuérdense que estamos derivando x, ¿no es cierto? X' va a ser 1, porque acuérdense que estamos derivando con respecto a t, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Ahí está, bueno, entonces, directamente 1. Recuerden que nosotros lo que estamos haciendo acá es un cambio de variable. Es un cambio de variable nada más. Ahora, obviamente, ustedes, si ustedes ven lo que sería, por ejemplo, recuerden que ustedes tenían y es igual a x, por ejemplo, bueno. Ahora, esto le va a resultar más fácil a ustedes porque es a lo que ustedes ya están acostumbrados. Y es igual a t cuadrado, ¿sí? El diferencial de y con respecto a t, ¿a qué va a ser igual? 2t. Recuerden que t, exactamente, recuerden que t es la variable en este caso, ¿no? Entonces, 2t. Entonces ya tenemos las otras expresiones que nos estarían faltando, ¿lo ven? Tenemos el diferencial con respecto a t de x y el diferencial con respecto a y, de t de y, ¿no es cierto? Lo único que tenemos que hacer ahora es tomar estos 4 resultados e incluirlos en la expresión final, ¿sí? Hagan su captura, chicos. Esta es la página 7. Y continúen la otra hoja. Una vez que está, me avisan y pasamos a concluir el ejercicio. Bien. Está, profe. Bien. Entonces, teniendo en cuenta todo eso que obtuvimos, entonces, la derivada de la función compuesta, es decir, diferencial de z con respecto a perdón, diferencial no es derivada parcial, ojo, con respecto a t, ahora sí viene la derivada parcial que sería con respecto a x, ¿no es cierto? Que sería 2x. Muy bien, multiplicado por el diferencial de x con respecto a t que había dado 1 más ahora la derivada parcial que obtuvimos con respecto a y 1 y eso por 2t. multiplicado a 2t. Muy bien. Entonces esto nos va a quedar diferencial de z, ¿no es cierto? Con respecto a t igual. Fíjense, hemos hecho la derivada con respecto a t. Nos falta simplemente reemplazar, porque fíjense, acá nos va a quedar 2x. Si yo multiplico 2x por 1, va a ser 2x más 2t. Yo sabiendo que x es igual a t, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Diferencial de z con respecto a t es igual a 2t más 2t. ¿Cuánto va a ser igual? Yo reemplacé esto. Fíjense, hice el cambio de variable otra vez, en esta variable. 4t. 4t. Entonces, bueno, diferencial de z con respecto a t va a ser igual a 4t. Bueno, ya obtuvimos la derivada de esa función compuesta, cuyo parámetro es t. Y bueno, en general, ahora les voy a compartir un ratito para que vean a qué me refiero, ¿no? Ahí le puedo consultar algo. En este caso Sí. específico, x es igual a t. Cuando usted reemplazó x, Claro, justamente reemplazó cuando por ustedes... t, pero si, Claro, por ejemplo, exactamente. t fuese, yo que sé, t al cubo o al cuadrado, teníamos que poner ese valor, ¿no? Claro, porque recuerden que estamos utilizando el parámetro t en este caso, ¿sí? Entonces, por eso es que yo hice ese cambio de variable. Muy bien la pregunta, ¿eh? Y, por ejemplo, en este caso, justamente a eso me refería, justamente la aclaración que les quería hacer. A ver si... alcanzan a ver la presentación, ¿no? Bueno, en este caso a mí no me dice, por ejemplo, si t es igual a 0, si t es igual a 1, si t es igual a 2. No, en particular, en el ejemplo anterior que hemos visto, nos decía, por ejemplo, que t igual a 0,
o sea, el valor del parámetro C para t igual a 0, por ejemplo. Supongamos, ¿no es cierto?, que el parámetro t sea igual a 0. Vamos a analizar para los dos, ¿no es cierto? Y parámetro t sea igual a 1. El diferencial de z con respecto a t para t igual a 0 va a ser 4 por 0. ¿Sí o no? Lo que me va a indicar que el resultado es 0. ¿Se entiende? Ahora, si yo analizo para t igual a 1, por ejemplo, el diferencial de z con respecto a t es igual, bueno, simplemente lo que yo hago es reemplazar, ¿ven? Va a ser igual a 4 por 1. Mi resultado sabemos que nos va a dar 4, ¿cierto? Ahí ya sería un resultado, ya nos daría un valor escalar justamente, ¿no es cierto? ¿Se entendió ese ejemplo? En estos casos, por ejemplo, nosotros al principio nos muestra en el ejemplo para hacer un análisis para t igual a 0, pero en estos casos, bueno, supongo que a lo mejor al finalizar podrían analizarlo ustedes con el parámetro que ustedes por ahí le pueden, el valor que ustedes le pueden dar, ¿no es cierto? Pero como yo simplemente veo acá que no nos pide que analicemos para un cierto parámetro y que nos da un X valor, por ejemplo, entonces yo directamente, si a ustedes le dan el análisis, el resultado no deja de ser ese. Ahora, si les pide, por ejemplo, para analizar para un parámetro t igual a menos 1 o alguno de esos valores reales, entonces ahí sí vamos a obtener, ¿no es cierto? ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Sí? Esta sería la hoja número 8. Les pregunto, los otros dos les dejo para que lo practiquen. Fíjense, el secreto es simplemente no confundir la expresión derivada parcial con diferencial. Vieron que en el anterior el diferencial quedaba como una ecuación, ¿no ven? En este caso ya se calcula ya el diferencial de x con respecto a un cierto parámetro, de la misma forma que el diferencial, bueno, tanto x como y con las derivadas parciales. Entonces sería 4 derivadas en definitiva lo que ustedes tienen que hallar, y en el caso de que sea, en caso que se dé el análisis para un cierto parámetro o un valor, entonces ustedes hacen el análisis luego después de haber aplicado la fórmula y después de haber realizado cada uno de los cambios de variable que se van dando, ¿sí? ¿Se entendió entonces, chicos? ¿Hicieron sus capturas? Bueno. Entonces, vamos a pasar entonces al último punto del trabajo práctico, que sería el ejercicio número 9. Vamos a ver si... ¿están viendo la presentación, no? Bueno, pasamos entonces al último punto de lo que corresponde a lo que es el práctico número 3, que es referido a derivadas, ¿sí? Bueno, acá fíjense que cambia el nombre y ustedes ya se dan cuenta que al cambiar el nombre de lo que vamos a aplicar aquí, también ya cambia la expresión también. Fíjense que tienen ahora derivadas parciales, ¿ven? De funciones compuestas, ¿lo ven? Y fíjense que acá también vamos a tener los cambios de variables que justamente, fíjense que le da la función inicial, que es u es igual a x cuadrado más y al cubo, y les da el valor de x también. Fíjense, el valor de x es r por e a la s, al igual que y es igual a r por e a la s. Este sería el ejemplo. Y fíjense, si habla de derivadas parciales, hay dos derivadas que tenemos que hallar. Primero la derivada de u, o sea, de esta función, con respecto a r, y luego la derivada de la misma función, pero con respecto a s. Cuando apliquemos en el ejercicio que vamos a realizar, ustedes se van a dar cuenta que no, si bien aparecen más variables, más operadores, no deja de ser algo que ustedes tienen que llevar el orden y no se van a confundir. Fíjense que acá en la solución a ustedes les muestra, por ejemplo, la derivada con respecto a r. Si ustedes observan, tenemos la derivada parcial otra vez, que eso sí o sí vamos a tener que aplicar con respecto a x. Ahora ya son todas derivadas parciales las que vamos a hallar, ¿no es cierto? Después la derivada parcial de x con respecto a r, que esas son las variables que utilizaron aquí.
Y bueno, sacamos cada una de esas derivadas. Vieron que la primera, por ejemplo, de 2x, ¿no es cierto? Después la derivada de x con respecto a r, vieron que r sería justamente la variable, lo otro es constante, por eso es que nos queda ahí a la s. Lo mismo va a ocurrir ahora con la derivada de u con respecto a i, o sea, derivada de esto con respecto a i, vieron que me va a quedar baja el exponente, ¿ven? Rápidamente les muestro para que así después desarrollemos paso a paso que vamos a analizar después. Bueno, lo mismo otra vez ahora, derivada de i ahora, y sería esto que tenemos acá, ¿lo ven? Con respecto a r también, y bueno, otra vez r la variable, y nos quedaría e a la s como constante. Bueno, una vez que tenemos el producto de esas derivadas parciales, y simplemente lo que nos restaría es hacer las respectivas simplificaciones, y bueno, obtuvimos con respecto a r primero. Yo le voy a mostrar un esquemita después para que a ustedes les resulte más fácil, así que, bueno, ahora luego se hace lo propio de la derivada de la función con respecto a s. Ahora estamos analizando ahora con la variable s, se hace el producto de la misma forma que hicieron anteriormente, con la diferencia de que ahora son todas derivadas parciales, ¿ven? Y bueno, rápidamente ustedes saben que, fíjense, en este caso se usa la misma derivada parcial que utilizaron acá, aquí también se utiliza. Lo único que va a cambiar va a ser la derivada de x, pero con respecto a la variable s. Recuerden que en este caso teníamos con respecto a r, ahora tenemos con respecto a s, ¿sí? Bueno, hacemos los reemplazos, hacemos por ahí las respectivas simplificaciones. En fin, tenemos dos derivadas parciales que tenemos que hallar aquí para poder resolver los ejercicios que ustedes tienen aquí, que creo que eran nada más que dos. Tenemos el punto B, y tenemos el punto C, que inclusive ya les da todo las variables ya de tal manera que ustedes lo puedan resolver más directamente. Así que, bueno, teniendo en cuenta esta expresión, yo voy a anotar primero, aunque les voy a mostrar un esquemita para que les pueda llegar a resultar más fácil para que, bueno, yo borro esto y vamos a analizar el ejercicio B. Esto es a manera introductoria, así rápidamente, de lo que ustedes tienen ahí en el apunte, ¿sí? Bueno, voy a anotar el ejercicio. F de x igual entonces z igual a x cuadrado más 2x por y. Bien. Bueno, dejo de compartir esto. Vamos a anotar obviamente el valor de x, que era igual a u más 3b, y y o y, que sería 2u más b al cuadrado. Bueno, esos serían todos los datos que ustedes tienen. Bueno, dejo de compartir y les voy a mostrar un esquemita. Fíjense, cuando vamos a hallar este tipo de derivadas parciales, en este caso, como estamos evaluando z, lo primero que hacemos son una derivada parcial con respecto a x y con respecto a y, que es lo que siempre ustedes van a hallar lo primero seguramente. A su vez, por eso que se lo relaciona con la regla de la cadena. Fíjense, a su vez esa x se lo va a evaluar con respecto a u y con respecto a b, ¿sí? Lo propio va a pasar con y. Primero z se evalúa parcialmente con respecto a y, y a su vez ya son, acá en este caso sí ya son todas derivadas parciales, lo evaluamos con respecto a u y con respecto a b, ¿sí? Yo les voy a mostrar ese esquemita para que a ustedes no les resulte difícil. Entonces, lo que voy a analizar primero, esto por ahí para que la fórmula se le quede más rápido, para que no les resulte difícil recordarla, ¿no? Voy a analizar primero la derivada parcial con respecto a u, ¿sí? Que es lo primero que nos van a pedir en las consignas. Entonces, ¿cuál es el camino que vamos a tomar? De z con respecto a u, ¿sí? En ese caso, después
tenemos que evaluar primero derivada de x con respecto a u. ¿Ven? Eso primero. Y en segundo caso, lógicamente también vamos a evaluar con respecto a y esa variable y con respecto a u. Yo voy a poner con el mismo color por ahí para que no se le mezcle. En este caso también va a ocurrir el otro camino que vamos a analizar, que sería la derivada de z con respecto a b en este caso. Ahora con verde vamos a analizar los otros caminos, es decir, entonces ya cuando ya analizamos con respecto a y, nos faltaría simplemente en segundo caso analizar con respecto a b, y luego esa variable y con respecto a b como segundo camino. ¿Sí? Espero que no se les mezcle, le hice con diferente color para que... Entonces, siguiendo este esquemita, derivada parcial con respecto a u primero. Entonces, primero que nada, la derivada de z con respecto a x, sí o sí, por la derivada parcial de x. Fíjense, derivada parcial de x con respecto a u, el primer camino, ¿ven? Luego, se hace una suma. Ahora tomo la derivada parcial con respecto a y, ¿sí? De z con respecto a y, lógicamente, que sería el segundo paso. Pero, como estamos todavía realizando la primera expresión, nos falta una derivada que sería la derivada de y con respecto a u. Derivada parcial, lógicamente, ¿no? Si ustedes observan, ocurre algo parecido a una de las ecuaciones que hemos visto anteriormente. Estamos derivando con respecto a la variable u. Y fíjense que los segundos coeficientes que serían del producto, tanto del primer término como del segundo, son las respectivas derivadas parciales con respecto a x y son todas con respecto a u. Estas derivadas parciales que ustedes tienen acá, lo vamos a volver a utilizar otra vez para la otra derivada que lo vamos a calcular. Fíjense. Ahora vamos a analizar derivada de z con respecto a la otra variable, que en este caso sería b. Y ya esto automáticamente, ustedes ya imposible que se puedan llegar a equivocar. Si ustedes componen esto, en principio ya saben ya que lo otro va a ser lo inverso. Es decir, bueno, en este caso sí o sí, la derivada parcial con respecto a z, con respecto a x de z, de x, perdón, ¿cierto? Y ahora, bueno, derivada de x con respecto a z, ¿sí? Perdón, de z con respecto a x, perdón, bueno, sí. Y ahora el segundo camino. Derivada de x con respecto a quién. Con respecto a b, claro, porque fíjense que acá en el primer término, eso ya ustedes ya lo tienen que ir memorizando para que no se puedan equivocar en la expresión esta matemática, en esta fórmula. Más, ahora, otra vez, la derivada parcial de z, pero en este caso con respecto a y. Y el segundo camino, fíjense, ahora sería la derivada de y, pero con respecto a b. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, estas dos derivadas parciales que ustedes obtienen al finalizar es lo que ustedes tienen que realizar con esta función que les da al principio. Voy a poner el número de la hoja así. Por ahí el esquemita les puede llegar a servir. Hagan las capturas y empezamos a desarrollar el ejercicio para que ustedes vean cómo aplicarlo. Una vez que está, me avisan, por favor. Bueno, entonces vamos a pasar a la otra hoja. Entonces, vuelvo a copiar la función para que no haya confusiones. Primero, vamos a hallar las derivadas parciales, que esa es la que más se va a aplicar en todas las expresiones, va a estar presente. Así que, bueno, derivada de
la expresión que sería x cuadrado más 2xy con respecto a x primero, ¿no? A ver si esto ya es muy sencillo para ustedes. X variable, ¿qué nos queda? Dos x más 2y. Muy bien, ya tengo la derivada parcial con respecto a x. Ahora vamos a hacer lo propio, pero con respecto a y. ¿Sí? A ver si me dicen. 2y sería, profe. Recuerden 2x, que digo. x es la 2x, constante. claro. Sí, disculpe, me confundí. Ahí está. 2x. Muy bien, muy bien. No, no, está bien, está bien, está bien que la participación siempre es importante porque más vale por ahí si se sacan bien ya las dudas ahora, cosa de no cometer errores después a la hora de la evaluación, ¿no? Bien, estamos hasta acá entonces. Bueno, ahora vamos a hallar las otras derivadas que vamos a necesitar. Recuerden que tenemos que x es igual a u más 3b, vuelvo a anotar, y y es igual a 2u más b cuadrado, puede ser, así lo tienen, ¿no? Bueno, entonces, de acá entonces vamos a hacer primero la derivada parcial de x, pero ya con respecto a u, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Voy a hacer bien la u porque parece una b acá. U entonces, ¿qué va a ser? La variable y b la constante, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? Estamos haciendo derivadas parciales, ¿no? 1, ¿puede ser? Sí, 1. 1, bien. Ya tengo ya la primera derivada parcial. Ahora vamos a hacer la derivada de y con respecto a u primero, ¿sí? Fíjense, yo pongo acá para que se trabaje un poco ordenado para que después no les pierdan tantos cálculos, ¿no? Bueno, si ahora, exactamente, 2. Ya tengo, entonces, las primeras de las derivadas parciales que vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, vamos a componer en este costadito para que podamos seguir haciendo los cálculos aquí abajo. Entonces, derivada de z con respecto a u, vamos reemplazando los valores que tenemos, ¿sí? Derivada de z con respecto a x nos había dado 2x más 2y, ¿está bien? ¿Sí o no? Sí. ¿Y eso por 1? Creo. Sí. Por 1, muy bien, porque ahora sería la segunda componente. Yo les muestro igual derivada de x con respecto a 1, ¿cierto? Entonces ponemos por 1. Vamos a ver si me alcanza acá el espacio. Eso más ahora derivada parcial de z con respecto a y que nos había dado ¿cuánto? 2x. 2x. Eso multiplicado por ¿cuánto? Por 2. Por 2. Bueno, lo dejamos ahí todavía. Vamos a hallar entonces ahora las otras derivadas que nos faltarían, es decir, derivada de x ahora, pero con respecto a b, ¿sí? Derivada de x con respecto a b, ¿cuál sería entonces? Ahora b es la variable. 3 sería. 3, muy bien. Y ahora la última derivada que nos estaría faltando, que es derivada de y, también con respecto a b. En ese caso, ¿qué nos queda? 2b. 2b entonces, ¿sí? Porque justamente todo esto es constante. Recuerden que yo estas derivadas, acá a propósito yo les puse para que vean que estamos derivando esto ahora, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a hacer la otra derivada parcial que nos requiere el ejercicio, pero con respecto a b. ¿Está? Vamos a ir armando entonces la ecuación. Lo mismo.
esta misma derivada parcial que utilizamos con respecto del z con respecto a x va a ser la misma, entonces esa la volvemos a utilizar entonces, 2x más 2y, por un lado, ¿sí? Ahora fíjense la fórmula, acuérdense que estamos con el parámetro b corta ahora, ¿sí? Derivada de x con respecto a b, que nos había dado, ¿cuánto? 3. 3. Muy bien, más. Ahora, bueno, la misma derivada parcial de z con respecto a y que utilizamos en la ecuación anterior, que era 2x, por después 2b. 2b. Muy bien. ¿Estamos de acá entonces? Bueno, vamos a tratar de ir simplificando. Vamos a analizar primero esta ecuación. Ahí ya prácticamente ya lo tenemos resuelto. Solamente lo que vamos a ver es si podemos simplificar nada más. Diferencial de z con respecto a u primero. Vamos a analizar. 2x más 2y por 1 es 2x más 2y. Esto más 2x, ¿sí? 4x sería perfecto. Exactamente. Entonces esto nos va a quedar 4x más 2y. Muy bien, ¿eh? No, arriba, profe, es 2x por 2. A ver, Se un le momentito. queda- Ah, sí. Acá. Ahí está, ahí está. O sea que nos va a Serían quedar entonces seis. 6. Ahí está. Muy bien. Ven que ustedes solo ya están haciendo. Pero hay otra cuestión acá. Falta algo más. Fíjense esta expresión. Tenemos el parámetro u. ¿Qué quiere decir que yo tengo que hacer con x con y ahora? ¿Cuánto valía x? Eso mismo, reemplazar por sus iguales, ¿ven? Entonces vamos a reemplazar. Eso mismo, entonces sería u más 3b por un lado, ¿sí? Más 4. No, perdón, más 2i sería, ¿no? Más 2i. ¿Y cuánto valía? Exactamente, muy bien. Eso entonces es igual a la derivada parcial de z con respecto a u ya simplificado y hecho los cambios de variables necesarios. Por supuesto, esto ustedes después pueden hacer la propiedad distributiva, lo pueden achicar más. Ya yo calculo que con plantearlo de esta forma ya sería suficiente. Eso por ahí lo pueden preguntar o consultar con el profesor en todo caso. Bueno, vamos a hacer la otra derivada parcial ahora que nos pedía la consigna, ¿no? Ahora con respecto a b. Vamos a ir haciendo los reemplazos, ¿sí? ¿Se entendió esto, no? Sí, Sí, se profe. entendió. Yo hice los reemplazos nada más aquí en la expresión final. Por eso, por supuesto, yo les digo, ustedes pueden hacer, por ejemplo, la propiedad distributiva acá, y bueno, y no creería que esa parte ustedes ya lo pueden hacer tranquilamente. Así que bueno, vamos a hacer los reemplazos ahora de z con respecto a b. Bueno, vamos a poner entonces 2x más y por 3. Fíjense, acá podemos hacer una distributiva, pero yo normalmente les sugiero que automáticamente lo reemplacen acá y para no complicarse la expresión, ¿no es cierto? O sea, lo reemplazan acá directamente y bueno, y ya tenemos el primer término y el segundo término por 3, ¿no es cierto? Después teníamos 2x, yo vuelvo a copiar porque me parece que hubo un término que no me alcanzó el lugar, parece. 2x era por 2b, ¿no? Sí, 2x Ahí está. por 2b, profe. Bien. Me faltó Entonces, el 2 sí. de la I. A ver, un momentito. ¿Cuál? Era 2I. 2x más 2y. En el primero, profe. Ajá, La 2x. derivada Perdón, de estamos. x. Perfecto. Ahí está. Bueno, vamos a hacer los reemplazos. Me parece que voy a hacer nomás otra hoja porque se nos va a hacer un poquito largo la expresión, así que recuerden que esta es la hoja 10 y vamos a concluir con el ejercicio. Ya estamos en la parte final. Voy a volver a copiar. Derivada de z con respecto a b. 2x, me dicen si está bien, más 2y por 3, ¿no es cierto? Primer término. Segundo término, 2x por 2b. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Bien. Y bueno, sabiendo que
igual lo vuelvo a aclarar acá, ¿no? Que X era igual a U más 3B y Y era igual a 2U más B cuadrado. Por supuesto, chicos, yo les trato de desarrollar paso por paso bien completo, por eso que por ahí se torna un poco más largo. Pero si, por ahí con la práctica ustedes ya lo van a resolver en 1 o 2 pasos, seguramente ya lo van a hacer. Yo para que no se pierda ningún detalle del desarrollo del cálculo nada más, así que creería que no, que para que ustedes sepan lo que ocurre en cada paso, ¿no? Bueno, vamos reemplazando derivada de z con respecto a b, simplemente ya hacemos los cambios de variable, ¿no? Esto va a ser igual a 2 por x, que era u más 3b, más 2i, que sería por 2u más b cuadrado, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, acuérdense que esto vamos a poner en un corchete porque acuérdense que esto corresponde todo al primer término. Por 3. ¿Se entiende? Sí, profe. O sea, bueno, entonces vamos al segundo término. 2 por x, o sea, 2 por u más 3b. Todo eso por 2b automáticamente. Fíjense que ya al estar la variable b aquí ya no es necesario hacer ningún tipo de reemplazo, ¿no? Y bueno, por supuesto, esto también ustedes, si quieren, lo pueden simplificar más. Eso ya lo pueden practicar. Y ahí estaría el final del ejercicio creo que era el B del 9, me parece. Sí. Bien, hagan sus capturas y vamos a una actividad final para sacarnos algunas dudas. Una vez que está la captura, me avisan, chicos. Profe, ¿podría poner la página anterior? Sí, cómo no. Anterior. Sí, sí, sí. Ahí, esa sería la hoja 10. A ver, un momentito, le voy a marcar acá para que... Gracias, profe. Bueno, ¿alguien más por ahí que haya... por ahí haya pasado alguna hoja o...? ¿No? Bueno. Estamos entonces, antes de ir a la actividad final, les quiero mostrar más algo. Estábamos en la actividad 9, ¿no? Un momentito, si me tienen paciencia. Vieron que aquí también, a ver si lo puedo subir. Ahí, bueno. Ahí tenemos x y y, tenemos los valores de x y de y también. Ustedes lo que tienen que tratar de hacer siempre primero las derivadas parciales necesarias y al finalizar yo siempre les recomiendo que hagan los reemplazos o los cambios de variables y para que no se les complique el cálculo en el medio justamente cuando en el medio del cálculo que ustedes están haciendo. Así que, bueno, vamos a una actividad final, chicos, antes de dejar el lugar al profesor. A ver, un momentito. A ver, ahí estamos, vamos a ver si lo puedo compartir. Bien. ¿Alcanzan a ver la tablita esa de doble entrada? Bueno, en esta tabla tenemos los símbolos, el operador nabla aplicado a diferentes situaciones. Bueno, primero, así como está, ¿cómo se denomina la primer fila, no? ¿Qué nombre o qué significado tiene? ¿Qué? El símbolo es operador nabla, así como está, claro. Muy bien. Bueno, ahora, en la segunda fila, ¿qué significa ese operador nabla aplicado a un campo? Por medio de esa operación que tienen ahí. ¿Se acuerdan que había una diferencia? Gradiente sería si no estuviera el punto. Recuerden que tenían... Divergencia. Exactamente, ahí está, ese mismo es.
¿Están de acuerdo? Bueno, voy a hacer una letra más grande porque me parece que me salió un poco chica. De eso se trata el operador. El operador se aplica en diferentes situaciones y ustedes lo tienen que saber aplicar nada más de acuerdo a las cuestiones que le soliciten en los prácticos y en la evaluación. Entonces, bueno, esto me dijeron que era divergencia de F, ¿no es cierto? Ahora, en la tercera fila, ¿qué me sugiere ese operador nabla aplicado de esa forma a ese campo? Rotacional de F sería rotor. Rotor o rotacional, muy bien. Bien. A ver si me puede contestar alguien más. El último, la última fila que tenemos. ¿Cómo lo denominábamos a ese operador que teníamos al finalizar? Laplaciano. Exactamente, exactamente, muy bien. Bien, ¿quedó alguna duda, chicos? ¿Se dieron cuenta que no es nada complicado? Simplemente lo que ustedes tienen que seguir en los pasos, nada más. ¿Alguna duda? Muy bien, Por mi parte no, profe, lo entendió todo. muy bien, muy bien. Entonces, bueno, bueno. Entonces, profesor, a su disposición, profesor Gustavo Medina. Diego, sí, dame un Sí. segundito que saco el anclaje acá. Bueno, no, estamos, chicos, de igual forma, si a lo mejor después tienen alguna duda, como les digo siempre, la sugerencia es que traten de escribirla en el foro, digamos, del trabajo práctico, y de última, si por ahí no quieren exponer, digamos, esa duda, me la envían a mí y la publico yo, ¿sí? Una de las cosas que quería decir era que, en general, en los parciales, no en los parciales, sino en los finales libres, uno de los ejercicios que no se podían hacer era justamente uno de los últimos que desarrolló Diego, el cálculo de la derivada total, por así decirlo, de una función compuesta. Entonces, en la última mesa se tomó ese tipo de ejercicios y tampoco se había podido, tampoco lo pudieron desarrollar, digamos. Así que es para tener en cuenta. Lo otro es que quería recordarles que, así como nosotros venimos trabajando en este trabajo práctico, digamos, con derivadas parciales, es importante, digamos, poder hacer la práctica de las derivadas parciales porque a partir del próximo trabajo práctico vamos a trabajar con integrales. Y vamos a integrar de manera parcial. Y como sabemos, la integración es un poco la actividad opuesta o inversa a la derivación. Entonces, es importante poder tener buena práctica derivando para poder entrar en integrales, ¿sí? Eso es lo que va a desarrollar el ingeniero Ascuirana este próximo jueves. Él va a empezar ya directamente con el práctico de integrales, ¿sí? Bueno, de vuelta, si alguno tiene alguna duda, hagan las preguntas, ¿sí? Y bueno, hasta aquí las emociones de hoy. Como hizo Agustín, no es Agustín, Barrios Nicolás, antes de salir, pasen por el chat y dejen su nombre. No sé si quieren hacer alguna consulta a Diego o alguna consulta en general. Yo quería preguntarles si tuvieron alguna complicación con el desarrollo de la actividad que había dejado en la plataforma de Ingeniera Ascuirana, que era un modelo de parcial.
No, profe. Perfecto. Señor, una consulta. Sí, ¿Será que podría mostrarnos la próxima clase o mandar por el grupo un modelo de examen así del final de análisis 2 para verlo más que nada? sí. Voy a buscar el último que se tomó y comparto ese. Tengo que Ok, pedirle al gracias. ingeniero porque estoy teniendo problemitas con el correo ese. Voy a compartir el último que se tomó. En ese último, si mal no recuerdo, había justamente una actividad en la que se les solicitaba calcular el gradiente y el módulo del gradiente, digamos, pero no era explícita, digamos, la consigna, en el sentido de que no se les daba la función y se les pedía calcular, sino que se daba una situación y se les pedía cierta información para la cual tenían que usar esos conceptos y que no la pudieron hacer, digamos. Así que voy a buscar ese parcial, ese final y voy a compartirlo. Ok, profe, gracias. Lo otro que les quería decir es, yo no sé si ya empezaron me imagino que sí, que empezaron a hacer el trabajo con el profe Barreto. Ya les dio el índice y cómo ir buscando los distintos contenidos. Háganle las preguntas respecto de los temas que no comprenden, ¿sí? Hagan las preguntas. Eso, digamos, creo, si yo mal no recuerdo, los exámenes finales de diciembre probablemente ya sean presenciales. Es muy probable que ya sean presenciales. Así que tienen de aquí más o menos un mes, un poquitito más quizás, como para ir viendo ese tipo de cosas. Preguntando cuáles son los temas que hay que preparar mejor o qué aspectos de cada tema hay que tener en cuenta, digamos, a la hora de estudiarlo, cosas de ese tipo, ¿sí? Porque generalmente se aprueba la teoría, la práctica, pero el problema está en la teoría, ¿sí? Bueno, Profe, yo sí, le hago otra consulta. Con respecto al parcial que vamos a tener el 11, es hasta el trabajo práctico 3, ¿no? y hasta los temas que se den inmediatamente antes, digamos. Bien. Entonces Por ya eso les estarían decía, entrando los primeros ejercicios del 4, capaz. es muy probable, por eso les decía, el ingeniero Aspirana este jueves empieza con integrales. Así que veremos hasta dónde alcanzamos a desarrollar previo al parcial. Y hasta ese tipo de actividades, esos temas van van a entrar. Gracias, profe. Ajá, ya vemos quién es. Tengo que ver esto. 57. Diego, ¿estás por ahí? Sí, profe, acá estoy. Te llamo dentro de un ratito. Sí, profesor, no hay problema. Vemos así vemos las observaciones. Bueno, profe, me desconecto nomás. Eh,